Vamos a ver todo junto el diagnóstico diferencial del ojo rojo, es decir, conjuntivitis, de uveitis, de úlceras corneales y de glaucomas agudos. En primer lugar, la hiperemia. Hemos visto que la hiperemia de uveitis, úlcera y glaucoma agudo es ciliar, mientras que la hiperemia típica de la conjuntivitis es una hiperemia vulvar o tarsal. Suele comenzar con una hiperemia tarsal y al final se extiende una hiperemia vulvar. Solamente hay dolor en la uveitis, la úlcera corneal o el glaucoma agudo, sobre todo en el glaucoma agudo, que hay un dolor intensísimo. En las conjuntivitis, por lo menos en las preguntas, no suele haber dolor. En función del tipo de conjuntivitis que se trate, puede haber picor, puede haber más o menos escozor, puede haber sensación de arenilla. La agudeza visual en las conjuntivitis no está disminuida, solamente está disminuida en las conjuntivitis en una de las complicaciones que hacen muchas de las conjuntivitis adenovíricas, que son los precipitados subepiteliales. Ya dijimos cuando hablábamos de los precipitados de las uveitis que los precipitados de las conjuntivitis se depositan debajo de la capa más externa de la córnea, debajo del epitelio. Es una complicación que hace aproximadamente el 20% de las conjuntivitis víricas. El paciente lo nota como una pérdida de visión después de que se ha recuperado completamente de su episodio de conjuntivitis. Los infiltrados subepiteliales se tratan con corticoides, ya que se deben a una alteración de la inmunidad, son depósitos inmunes. Pero un episodio normal de conjuntivitis no produce alteración de la visión. Sin embargo, las uveitis suelen disminuir la visión por esa turbidez que produce el Tindan. Las úlceras corneales disminuyen mucho la visión, sobre todo cuando son centrales, por eso son peligrosas y por eso si están infectadas hay que tratarlas rápidamente. Y el glaucoma agudo también produce intensa disminución de visión. ¿Cómo está la pupila? La pupila está normal en la conjuntivitis. En las uveitis siempre está miótica por el dolor. En las úlceras corneales generalmente también está miótica por el dolor. Y lo que no varía es que en el glaucoma agudo la pupila está en midriasis media. Además es una pupila arreactiva a la luz y arreactiva a la instilación de pilocarpina. Así que, aunque intentemos instilarle pilocarpina para que se contraiga, no podremos hacer que esa pupila reaccione hasta que no bajemos la tensión. En cuanto a la cámara anterior, estará normal en las conjuntivitis. En las uveitis siempre hay Tindan, ya que si no hay Tindan no podemos diagnosticar la uveitis. En las úlceras corneales, en función del sufrimiento que tenga esa córnea, habrá o no Tindan. Y en el glaucoma agudo también puede haber o no Tindan. La cámara anterior en el glaucoma agudo siempre aparece estrecha. Y el tratamiento pues es variable. Lo repasamos en las conjuntivitis en función de la etiología, de si es bacteriana, alérgica o vírica. Las uveitis anteriores, como suele ser autoinmune, solemos poner corticoides tópicos y siempre añadimos cicloplégico. Las úlceras corneales, antibióticos lo más importante y cicloplégico o AINES. Por las dos cosas. Y en el glaucoma agudo, lo que está contraindicado son todos los midriáticos, entre ellos el cicloplégico, y ya hemos hablado cuál sería el tratamiento correcto en el apartado de glaucoma agudo. La pregunta 17 del test de segunda vuelta nos habla de otro tipo de ojo rojo, un ojo rojo doloroso. Cuando nos hablan de dolor ya podemos descartar la conjuntivitis y tenemos que pensar en otro tipo de patología. Lo primero que nos ayuda a saber la patología que tiene es el tipo de inyección ciliar. Vamos a ver un momento los tipos de hiperemia que hay. Los tipos de hiperemia se dividen en función de a qué parte del ojo afectan. En primer lugar tenemos la hiperemia tarsal. La conjuntiva tarsal es aquella que recubre los fondos de saco y esta hiperemia se da sobre todo en las conjuntivitis.
También tenemos la hiperemia vulvar, que es la hiperemia de la conjuntiva que está encima de la esclera. Hiperemia vulvar típica de escleritis y de epiescleritis. Y por último tenemos la hiperemia ciliar. Hiperemia ciliar o periquerática. Es la hiperemia de la conjuntiva que rodea justo a la córnea. La hiperemia ciliar nos está diciendo que la parte anterior del ojo está inflamada, está sufriendo y está dolorida. Entonces, hiperemia ciliar puede ser una afectación corneal por una SES, una queratitis, puede deberse a una uveitis anterior o puede deberse a un glaucoma agudo. Entonces, solamente la hiperemia no nos orienta hacia cuál de las tres patologías nos está produciendo el ojo rojo doloroso. Cuando estamos ante este tipo de paciente, de un paciente con ojo rojo y dolor, lo primero que tenemos que ver es la pupila. Si nos la ponen y nos ponen que es midriática, ya tenemos el diagnóstico hecho. Estamos ante un glaucoma de ángulo cerrado o por bloqueo pupilar. Si la pupila es miótica, puede ser cualquiera de los demás ojos rojos. Entonces tenemos que mirar la córnea. Si la córnea se tiñe con fluoresceína, hablamos de una queratitis. Y si no se tiñe con fluoresceína, estamos hablando de una uveitis anterior. La pregunta 19 del test de segunda vuelta nos habla del ojo rojo más frecuente, que son las conjuntivitis. La manera de razonar una pregunta de conjuntivitis es, tenemos que pensar en ella siempre que nos hablan de un ojo rojo y no nos ponen que tenga dolor el paciente. Las sensaciones normales de la conjuntivitis son sensación de tierra, picor, escozor, pero no dolor. Cuando estamos ante un ojo rojo doloroso, en principio hemos de pensar en otra patología que no sea la conjuntivitis. Un ojo rojo no doloroso, aparte de una conjuntivitis, puede ser algo más raro que se llama hiposfagma o hemorragia subconjuntival, que consiste en un pequeño capilar que se rompe por debajo de la conjuntiva. Cuando tenemos un hiposfagma, lo único que hay que hacer al paciente es tomarle la tensión arterial y descartar alteraciones en antiagregantes o anticoagulantes que pueda estar tomando. Pero cuando leemos ojo rojo no doloroso, lo más probable es que nos hablen de una conjuntivitis. ¿Cuáles son los tipos de conjuntivitis y cómo podemos diferenciarlos? En primer lugar tenemos la conjuntivitis vírica, que debemos sospecharla siempre que en la pregunta aparezca adenopatía preauricular o que el paciente tenga un cuadro o haya tenido un cuadro o un catarro de vías respiratorias altas. Las conjuntivitis víricas exactamente suelen ser conjuntivitis adenovíricas. Hay distintos tipos de adenovirus, pero la conjuntivitis más frecuente, la conjuntivitis vírica más frecuente está producida por varios tipos de adenovirus. La causa más frecuente de conjuntivitis vírica, la etiología más frecuente son los adenovirus. Independientemente del tipo de adenovirus que produzca la conjuntivitis, el tratamiento siempre es el mismo. Es decir, si no pusiéramos ningún tratamiento, el cuadro mejoraría en 1 o 2 semanas, pero generalmente lo que hacemos es pautar un antibiótico para proteger frente a infecciones y un antiinflamatorio que suele ser una INE. Preferimos no poner corticoides. ¿Cómo distinguimos que estamos ante una conjuntivitis bacteriana? Porque siempre nos aparece en la pregunta la palabra purulenta, es decir, secreciones purulentas o mucopurulentas. Las conjuntivitis bacterianas son mucho menos frecuentes que las conjuntivitis víricas y suelen estar producidas por estafilococos. El tratamiento de las conjuntivitis bacterianas es antibiótico. Producen cuadros más severos, con muchas más secreciones, con muchas más molestias que las conjuntivitis víricas. Y por último, las conjuntivitis inmunes.
que las distinguimos porque casi siempre nos hablan de picor. Picor y papilas. Lo que pasa es que papilas no es tan típico de las conjuntivitis inmunes. Sin embargo, si vemos picor y papilas, debemos pensar en primer lugar en la conjuntivitis inmune. Dentro de las inmunes tenemos varios tipos. Tenemos la conjuntivitis alérgica, que es la típica conjuntivitis primaveral. Tenemos la conjuntivitis por contacto, que es aquella que se produce sobre todo los pacientes portadores de lentes de contacto, por los líquidos de las lentillas o por la propia lente, que es como un cuerpo extraño en el ojo y el ojo reacciona frente a ella produciendo este tipo de alergia. La conjuntivitis vernal, típica de varones preadolescentes de unos 8 o 12 años, que tienen unas papilas grandes en los fondos de saco, que tienen mucho picor y que son estacionarias, es decir, tienen brotes en primavera y en otoño. Y por último, las conjuntivitis papilares gigantes, que son típicas de portadores de lentes de contacto que han llevado estas lentes durante mucho tiempo y que tienen la inmunidad muy activa y les ha producido estas papilas, que no son más que al fin y al cabo acúmulos de células inmunes. Todas ellas se tratan parecidos, se tratan en primer lugar con antialérgicos, antihistamínicos tópicos. Si con eso no vale, solemos añadir un corticoide, porque el antialérgico tópico tarda en hacer efecto 2 o 3 días y mientras tanto le cubrimos con un corticoide para que el paciente no tenga tanta molestia. Además, siempre pautamos lágrimas artificiales, frías, ya que alivia mucho la sintomatología del paciente. Cuando estamos ante un ojo rojo doloroso que la córnea tiñe con fluoresceína, podemos hablar de una queratitis. Ante una queratitis tenemos que distinguir 3 tipos. El primer tipo de queratitis es una queratitis bacteriana, que lo llamamos absceso. El absceso lo tenemos que localizar en las preguntas porque aparece como una lesión blanquecina en la córnea. El absceso es una patología grave y peligrosa, en la cual tenemos que primero tomar una muestra para saber en un futuro cuáles son los antibióticos más eficaces y rápidamente, sin esperar al resultado, tenemos que pautar el antibiótico que más nos parezca. Tenemos que hacer un tratamiento empírico. Si sospechamos un portador de lentes de contacto, le pondremos una quinolona. Si estamos ante un paciente que suele nadar en las piscinas o en el mar, debemos sospechar una ameba. Es decir, hay que ponerle un tratamiento sin esperar el resultado del cultivo. Además del antibiótico, que es lo más importante, siempre podemos añadir un AINE tópico o midriáticos que disminuyen el dolor y analgesia oral. Segundo tipo de queratitis, la queratitis herpética, que aparece típicamente en las preguntas como una dendrita. Si dejamos evolucionar durante mucho tiempo una dendrita, se transforma en una úlcera geográfica. Así que, si en la pregunta leemos dendrita, úlcera geográfica o lesión corneal ramificada, que es igual a dendrita, debemos sospechar un herpes activo. ¿Cómo tratamos el herpes? El herpes corneal. Lo tratamos con aciclovir tópico, en pomada. Y además podemos añadir otras sustancias, otros fármacos, como son AINES, antibióticos para que no se sobreinfecte, cicloplégico, podemos tratar las vesículas de herpes de la piel en el caso de que las hubiera, pero lo más importante es el aciclovir tópico. Y por último, cuando estamos ante una queratitis de las que llamamos no infecciosas, ¿estas cuáles son? Pues son las actínicas, es decir, quemaduras del ojo, quemaduras en soldadores o en pacientes que han estado esquiando sin gafas de sol, las traumáticas, que son aquellos pacientes que se han rozado el ojo con lo que sea, y
y las químicas, que son aquellos pacientes en los que se les ha caído algún producto químico en el ojo. ¿Qué hay que hacer en el caso de las queratitis no infecciosas? Pues si son traumáticas hay que retirar el cuerpo extraño, en el caso de que lo hubiera. Si son químicas y al paciente le ha caído algo en el ojo, hay que lavarlo con abundante agua antes de hacer cualquier otra cosa. Pero todas las queratitis infecciosas se les pone una pomada de antibiótico y se les tapa durante 24 horas, se les ocluye. Las queratitis no infecciosas es el único grupo en el cual está indicado ocluir. Es decir, prohibido tapar un absceso porque el germen crece más fácilmente, y prohibido tapar una queratitis herpética porque la dendrita se puede sobreinfectar. Sin embargo, la córnea, el epitelio corneal, tiene la capacidad de regenerarse en 24-48 horas. Las queratitis no infecciosas generalmente solo afectan al epitelio corneal, por lo cual si lo dejamos tapado con una pomada de antibiótico, en 24-48 horas el paciente tendrá su epitelio regenerado. Siempre a estos pacientes, sobre todo aquellos que asocian mucho dolor, les añadimos midriático, es decir, cicloplégico, y alguna INE o algún analgésico por vía oral.